Em, Fíjense que el título que pensamos con Adonis fue este: ¿qué son los microplásticos y cómo afectan al ecosistema marino? En realidad, para hablar de esto, obviamente tenemos que ponernos en el gran escenario de uno de los fenómenos más desgraciados que tenemos hoy en todos los ambientes, y en los ambientes acuáticos en particular, que es el fenómeno de contaminación generado por actividades humanas. Entonces, bueno, yo una de las cosas que pensé charlar con ustedes, básicamente para hoy, son estos puntos que puse aquí, digamos. ¿Por qué estamos viviendo una era de plástico? En los últimos 100 años o un poquito más, esto es un poco lo que hemos realizado en el planeta y acelerado fundamentalmente en los últimos 40 o 50 años. ¿Cómo se reconoció que este era un problema ambiental global, como es en la actualidad? Y después, como para ir un poquito más a fondo, qué son básicamente los microplásticos y cómo funcionan en el ambiente. Y finalmente les vamos a comentar algunas alternativas de gestión y cuál puede ser el futuro de estos ambientes de los que estamos hablando. Entonces, ¿por qué los plásticos son un problema? Los plásticos fueron un invento casi mágico que hubo a principios del siglo XX, en 1903, me parece, se sintetiza la baquelita, que es el primero de los plásticos que sale a la venta, y a partir de ahí empieza un desarrollo explosivo de los plásticos. ¿Por qué son compuestos tan exitosos? Bueno, porque tienen algunas propiedades que son realmente muy prácticas, muy funcionales para muchísimas actividades, y resultan alternativas en general más baratas que otros materiales que se destinaban a esos usos anteriormente. Fundamentalmente, las cosas que destacan la utilización de los plásticos son su flexibilidad, su durabilidad, su ligereza, es decir, lo livianos que son, y su bajo costo. La variedad de plásticos que hay actualmente en uso es enorme. Casi es difícil imaginarse actividades en las cuales no estén involucrados los plásticos, y ahí podemos incluir desde fibras textiles. La mayoría de las ropas que utilizamos tienen algún porcentaje de fibras textiles de plástico, envases, que es una de las áreas más desarrolladas para esto, materiales de construcción, utensilios y objetos de diferente calidad, como pueden ser mangueras, soportes, marcos de anteojos, lo que ustedes quieran, cubiertos, cualquier cosa. Y una novedad de los últimos 30 años aproximadamente, que es la inclusión de partículas de plástico en muchísimos cosméticos como un sistema de abrasión para conseguir pulir algunos materiales. En ese marco, y teniendo un universo tan grande, nosotros podríamos dividir en dos conjuntos de plásticos diferentes que desde el punto de vista ambiental van a tener una repercusión distinta. El primero es lo que podríamos llamar plásticos imprescindibles. ¿Qué podemos poner ahí? Ahí podríamos poner todos los materiales destinados a construcción, por ejemplo. Podríamos poner todos los elementos que se utilizan para medicina. Podríamos poner elementos de soporte. Nuestras computadoras tienen marcos de plástico, nuestros celulares tienen marcos de plástico. Y la verdad que tener un celular que fuera de madera o que fuera sería bastante más incómodo. Entonces, este conjunto de plásticos es difícil de ser reemplazado. Es también importante decir que este conjunto de plásticos que usualmente se denominan imprescindibles no son un problema ambiental crítico. Los que generan el problema más importante son los que se denominan plásticos de un solo uso o descartables. Estos constituyen aproximadamente el 85-88% de la cantidad de plásticos que se producen por año y que se liberan al ambiente por año. Entonces, si nosotros pudiéramos solucionar, minimizar, acotar este último grupo, el segundo grupo, estaríamos
achicando el problema ambiental generado por los plásticos de manera más que significativa. ¿Qué incluimos en este grupo de los de un solo uso descartables? Todo lo que, como su nombre lo indica, se utiliza una vez y luego va a la basura. Desde la bolsita de supermercado, los vasitos de café, los sorbetes, los envases de gaseosas o de agua, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que no tienen un segundo uso. ¿Cómo se reconoció esto como un problema ambiental real? En realidad el primer reconocimiento comienza casi por accidente. Lo que cuentan las referencias bibliográficas es que un grupo de aviones de la Armada de Estados Unidos tenía que trasladarse desde la base de San Diego hasta la base de California. Perdón, desde la base de San Diego hasta la base de Hawái. Cuando va volando por el medio del Pacífico, ven una mancha desconocida desde la altura en que ellos estaban, que no pudieron identificar ni con sus radares, ni con su sistema de interpretación de imágenes, ni nada. Por supuesto, dieron aviso y desde tierra mandaron vehículos para ver qué era eso que estaba en ese lugar. Esto que encontraron fue lo que se llama la Gran Mancha del Pacífico, que tiene, les pongo esta segunda imagen porque tiene este tamaño, digamos, es una superficie que incluye prácticamente un tercio del Pacífico, que es el océano más grande que tenemos sobre la Tierra. Cuando se empezó a investigar concretamente qué era lo que producía esa gran mancha del Pacífico, se encontraron con esto. Digamos, una enorme cantidad de basura marina, básicamente basura de plástico, que se veía así en superficie, pero también, como ven en la foto de abajo a la derecha, se veía en profundidad. Tenía un espesor importante y tenía un desarrollo realmente notable. Cuando esto empezó a describirse a través de informes, etc., en distintos lugares del mundo empezaron a decir, bueno, acá también hay uno, y acá también hay uno, y se encontró que en todos los océanos del mundo había situaciones parecidas. La del Pacífico era la más grave quiero decir por tamaño, porque hasta ese momento no se había evaluado cualitativamente, pero cuantitativamente era la de mayor superficie. Pero también había similares en el Atlántico Norte, en el Atlántico Ecuatorial, en el Pacífico Sur, en el Índico, en las costas de Australia, en el área de Polinesia. Por lo tanto, no había nada, digamos, que estuviera exento de esta situación. Lo que se observó inmediatamente es que la distribución de esas islas de plástico que se estaban encontrando coincidían con lo que en oceanografía se llama los 5 vórtices. Los océanos de nuestro planeta tienen un sistema de giro descrito a través de 5 vórtices, 2 en el Pacífico, Pacífico Norte, Pacífico Sur, 2 en el Atlántico, igual, Atlántico Norte, Atlántico Sur, y 1 en el Índico. Y justamente la distribución de las islas coincidía con esto. Entonces, el primer punto que se planteó fue, bueno, obviamente, si estamos encontrando enormes cantidades de plástico, esto viene de los continentes, y los giros lo están llevando hacia el centro del océano. Esta explicación tenía lógica, pero hacía agua por algunos lugares, porque en realidad no se entendía muy bien cómo cerraban estas distribuciones. Hasta que alguien se acordó del gran cinturón de convergencia de las corrientes del planeta. Cuando se pensó en eso, se dijo, se terminó el problema, acá está la cosa. Cualquier material que estemos tirando en las costas de cualquier continente se va a redistribuir a partir de este sistema de corrientes. Entonces, este sistema de corrientes, que gira, afortunadamente para nosotros, gira de manera continua, digo afortunadamente para nosotros porque es el que regula nuestro clima, transferencias de calor, redistribución de nutrientes y materia orgánica, entre otras cosas, pero justamente esto también lo que hacía era redistribuir esos materiales. Y fíjense que los lugares donde se producen los cierres de este sistema de circulación son justamente los lugares donde están esos vórtices oceánicos. Entonces, eso era lo que hacía que se produzcan esas grandes concentraciones de materiales en el centro de los océanos. ¿Qué sabemos hasta ahora de estos materiales? Bueno, fundamentalmente los podemos dividir en dos conjuntos de microplásticos. Cuando hablamos de microplásticos estamos hablando de partículas que son
de tamaño menor a 5 milímetros. Entonces, hay un conjunto de microplásticos que llamamos primarios, que son materiales que ingresan ya con ese tamaño al océano. Y en este conjunto están, por ejemplo, los productos incluidos en los cosméticos, en aguas de desecho, etc. Y un conjunto de materiales que llamamos microplásticos secundarios, que en realidad son plásticos de mayor tamaño que se degradan en el océano produciendo partículas de menor tamaño. Entonces, en realidad la secuencia que tenemos es, ingresan materiales, por ejemplo, una bolsita como esta que tenemos acá, sobre esa bolsita actúan todos los elementos propios del océano, digamos, los meteorológicos o los climáticos, como pueden ser vientos, radiación ultravioleta, lluvia, etc. Los marinos propios del océano, corrientes, olas, la marea, etc. Físicos, como pueden ser fricciones, adhesiones, etc. Bueno, toda la acción que producen ese tipo de sistemas genera una destrucción del material, y eso produce microplásticos. Los microplásticos, como ven en esa foto, son partículas muy chiquitas que se distribuyen en el océano. El problema, o uno de los problemas, es que este tamaño de partículas pasa a ser ya un inconveniente más grande. El primero, digamos la bolsita, por poner una caracterización, pero podría ser cualquier plástico de gran tamaño, en general va a producir un daño mecánico sobre los organismos. Digamos la bolsa tragada por un pez o un mamífero, o que se enrieda en las patas de una tortuga, o que, etcétera, etcétera, genera un efecto mecánico grave. Pero cuando se degrada y produce microplásticos, los microplásticos pueden ser ingeridos. Y al ser ingeridos pueden producir daños mecánicos por un lado, es decir, lastimaduras en los tractos alimenticios de los organismos, etc. Pero también pueden producir obstrucciones y un fenómeno que se describió en la literatura ya hace unos 20 años aproximadamente, que se llama pseudosaciedad. Los organismos a veces sienten que están llenos, que están alimentados, que no necesitan comer, y en realidad están llenos de plástico. Entonces empiezan a desnutrirse hasta morir de inanición en muchos casos. Como si esto fuera poco, el problema no termina acá. ¿Por qué? Porque esos microplásticos también pueden seguir degradándose en la naturaleza y generar lo que se llaman nanoplásticos. Los nanoplásticos son partículas de menos de 0,5 milímetros. Entonces, estos nanoplásticos tienen la particularidad de poder ingresar a las redes sanguíneas, las redes capilares, etc., y producir obstrucciones muy graves. Y además tengan presente que todos estos elementos, desde el macroplástico hasta el nanoplástico, están formados por polímeros sintéticos, por lo tanto también están portando químicos que pueden generar distintos tipos de efectos. La consecuencia de esto es organismos afectados por los mecanismos más variados. Insisto, por problemas mecánicos, por problemas obstructivos, por problemas nutritivos o por intoxicaciones propias de la liberación de los compuestos que son los constituyentes naturales de los plásticos. Justamente cuando estos compuestos ingresan al sistema metabólico, al reaccionar tanto en su interacción con biomoléculas como con los fluidos propios del organismo, pueden liberar otro tipo de sustancias, por ejemplo, aditivos como son los ftalatos o los bifenoles, o los propios componentes de los polímeros constituyentes del plástico. Por lo tanto, ahí empieza un segundo inconveniente, que es el de la contaminación química generada por los microplásticos. Un tema que es muy importante tener presente es la vida media de estos plásticos. Usualmente estos compuestos duran mucho tiempo en el ambiente, mucho tiempo en términos relativos. Digamos, una bolsa de tipo de supermercado dura unos 20 años, un envase para café dura unos 30 años, etcétera, etcétera. Así podemos seguir hasta decir que una botella plástica o una cápsula para café dura alrededor de 500 años.
¿Qué significa eso? ¿En 500 años desaparece? No, eso significa que es el tiempo en el cual este material se va degradando, va pasando a microplásticos, va pasando a nanoplásticos y termina desprendiendo los químicos que lo constituyen. Entonces, eso significa que a lo largo de todo ese tiempo va generando el impacto significativo que les acabo de comentar. Bueno, como les dije hace un ratito, este fenómeno se ha observado, caracterizado y cuantificado en prácticamente todos los océanos del planeta. No hay océano que esté exento de esta situación. Como ustedes ven en este mapa, el más afectado de todos es el Pacífico. En el Pacífico tienen el gran núcleo de plásticos, la isla más grande que se ha identificado, que está muy ligada a la costa oeste de Norteamérica, tanto de Estados Unidos, está a la altura de Estados Unidos, pero digamos, lo que se estima es que quienes lo producen son justamente Estados Unidos y Canadá, que es cierto que Canadá tiene menos ciudades y menos núcleos industriales en esta zona, pero tiene una actividad pesquera y de navegación muy intensa, que también son fuentes importantes de este tipo de compuestos. En el caso de Estados Unidos se dan las dos cosas. Tiene tanto actividades industriales como ciudades enormes, ¿no? Como Los Ángeles, San Francisco, etc., o Seattle, ¿no? Pero por otro lado, fíjense que si bien está nucleada acá la isla, obviamente recibe también todas las descargas de Asia, porque recuerden ese sistema de circulación de corrientes que es la que la va, digamos, amontonando en este lugar. Pero lo que se produce en Japón, en China y en todo el sudeste asiático también está siendo descargado en este lugar. Entonces, esta descripción que les hago acá y esta cuantificación de la distribución de plásticos que se ha hecho es un trabajo que hicieron COSAR y colaboradores en el 2014 y que sigue siendo de plena actualidad, aunque en realidad los números han aumentado. Estos números que estamos viendo hoy acá, en realidad en la actualidad están incrementados de una manera bastante importante. Por otro lado, una de las cosas que tenemos que tener presente es cuáles son las fuentes de estos microplásticos para los ambientes acuáticos, el ambiente marino en particular, pero sirve para cualquier ambiente acuático. Los textiles sintéticos son sin ninguna duda la primer fuente, la más importante. Y ustedes dirán, ¿esto es nuestra ropa? En parte, digamos, los textiles sintéticos son las fibras sintéticas. Entonces, si bien nuestras ropas son parte de esto, una de las fuentes más importantes son las redes de pesca, que son trenzados de fibras sintéticas de gran tamaño y que se distribuyen en prácticamente todos los océanos del mundo. Cuando digo de gran tamaño, quiero decir una red de pesca de altura en el océano es una red de alrededor de 7 a 10 kilómetros de largo y alrededor de 1 kilómetro de alto. Cuando abre eso genera un cono de un volumen gigantesco, e imagínense la cantidad de plástico que hay ahí. ¿Por qué estas redes pueden ser una fuente tan importante de microplásticos? Primero porque se rompen, como cualquier otro material se rompen, por lo tanto van dejando restos. Pero digamos, fuente más importante de contaminación por plásticos que viene de esta vía es por las redes abandonadas, lo que se llaman redes fantasmas. ¿Qué ocurre? Cuando una red se deteriora mucho, muchas veces a las autoridades de la empresa pesquera o del buque, les resulta más barato cortar los cabos y soltar la red que levantarla, traerla de nuevo hasta el puerto y cambiarla por una nueva. Entonces se corta y se deja, por eso la llaman redes fantasmas, se deja a la deriva. Obviamente una red de ese tamaño a la deriva, ¿qué hace? Empieza a entrampar cosas, por ejemplo bolsas, por ejemplo botellas, por ejemplo lo que sea, y es el núcleo a partir del cual empiezan a formarse esas islas de plástico. Entonces, normalmente a esas redes sueltas se las suele llamar núcleos de condensación o centros de acumulación, y a partir de ellos se generan un montón se acumulan, perdón, un montón de productos, de otros productos, la mayor parte de ellos también plásticos. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos para
enfrentar esta situación, cómo hacemos para gestionarla adecuadamente y para llegar a una solución adecuada. Básicamente lo que se propone en la mayoría de los sistemas es lo que se conoce como la tríada de gestión, que es la generación de conocimiento. Por un lado, tenemos que saber de qué estamos hablando y qué tipo de plásticos son los que estamos enfrentando y cuáles son las vías para controlarlos. El tema del compromiso de la sociedad, piensen que esto básicamente está arrancando en un problema cultural, porque si nosotros vamos a la raíz del problema, el problema simplemente existe por el exceso de consumo o de consumismo que tenemos en torno a nuestras actividades cotidianas. Digamos, cualquiera de nosotros puede comprar una gaseosa o un agua que venga en una botella de vidrio, que después se puede lavar, desinfectar y volver a utilizar. Sin embargo, lo normal es que compremos una botella descartable. Y eso es como una cadena de acciones, digamos. El fabricante entonces envasa más que nada en descartables porque es lo que la gente prefiere llevar y es como el perro que se corre la cola, ¿no? Y por otro lado, obviamente hace falta gestión política. Gestión política significa legislaciones adecuadas, controles adecuados, acciones ejecutivas adecuadas. Si nosotros conseguimos que estas tres piezas se unan y funcionen sincrónicamente, solucionar el problema va a ser bastante más real. Uno de los inconvenientes que tenemos para la gestión del plástico, considerándolo a nivel global, es que tal como les pongo en esta imagen, es como una suerte del lejano oeste de las películas de Hollywood que solíamos ver, digamos. Es un tema sin ley, donde el más fuerte es el que manda, y si bien no se arregla los tiros, es alguna cosa más o menos parecida, digamos. Pocas legislaciones, regulaciones casi inexistentes, y aún en el caso que existan, poco desarrolladas y poco llevadas adelante. Entonces, el panorama no parece el mejor, sin embargo, tenemos que buscarle la forma en que sea mejor. ¿Cuál es el tema de la legislación, de la gestión política que deberíamos buscar? Por un lado, habría que buscar un sistema que ponga límites legales concretos, digamos. ¿Cuánto puede haber de microplásticos o de plásticos en un sistema sin generar inconvenientes? Esto tiene dos problemas críticos. El primero es que existen muchas informaciones de ese tipo. Yo acá les pongo, por ejemplo, una legislación de Naciones Unidas que es de el 2010 aproximadamente. O sea que hace ya más de 10 años que existe una legislación internacional compilada con información sobre esto. Sin embargo, hay dos problemas importantes. El primero es que las imposiciones que se hacen y las restricciones que se deben hacer chocan contra intereses económicos muy grandes, a veces más grandes que intereses de propios países. Y por otro lado, que chocamos contra un aparato descomunal en cuanto a manejo de situaciones, que es la publicidad. Entonces, son dos enemigos importantes que están en la vereda de enfrente de este tipo de gestión. Acá, por ejemplo, les estoy mostrando a lo largo de los países quiénes son los que han tomado alguna medida simplemente con las, por ejemplo, bolsas de plástico de los supermercados. Digamos, no tomemos la solución de los plásticos, porque ahí sería ya una situación inmanejable casi, digamos. Fíjense que lo que predomina es en los colores de este mapa es el gris. ¿Qué significa el gris? El gris son los países donde no se aplican impuestos a los consumidores ni a los minoristas por la distribución o fabricación de bolsas. ¿Qué quiere decir eso? Que esto está librado a la buena voluntad del que lo hace. Digamos, no importa que un municipio diga, en este municipio no se puede utilizar bolsita de plástico, porque si el supermercado quiere usarlo,
hace un recurso de amparo y va a la legislación provincial y se termina el problema. El tipo está habilitado para hacerlo. Y entra en una discusión de esas de nunca acabar, con lo cual el problema mientras tanto sigue para adelante. Fíjense que concretamente, por ejemplo, una situación que puede ser una ironía o una trágica ironía. Muchos países que sí tienen impuestos aplicados sobre esto y buscan medidas de control, etc., son países africanos. Los países africanos son los que ambientalmente tienen las peores devastaciones, usualmente provocadas por los otros países, por países europeos, por Estados Unidos, por Japón, por China. Entonces, sin embargo, fíjense que tienen un montón de medidas de intentos de control. De la misma manera, hay muchos países que intentan, por ejemplo, hacer reemplazar las bolsas clásicas del supermercado por bolsas reutilizables, de distintos materiales, digamos, o de fibras vegetales, de bioplásticos, que son plásticos originados en pastas de arroz o de soja, o de etcétera. Entonces, bueno, es un intento con éxitos parciales. Eso va acompañado, por ejemplo, de premio a los consumidores, por ejemplo, el que lleva ese tipo de bolsas tiene un descuento en la compra, o exención de impuestos, o prohibiciones de uso de otro tipo, etc. Lo que hay que tener claro es que no existe una sola línea de acción entre todos los países. En cuanto al tema de la generación de conocimiento, que era otra de las patas del sistema, esta es la que a lo mejor mejor se ha desarrollado, tiene un desarrollo muy intenso, tanto a niveles nacionales, por cada uno de los países, a través de universidades, de centros de investigación, etc., como a niveles regionales o internacionales a través de organismos multilaterales, como pueden ser, por ejemplo, Naciones Unidas, a través del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o el GESAMP, que es el grupo de expertos de aspectos científicos de la contaminación marina. Estos grupos han sacado muchísima información y siguen sacando muchísima información. Y en un momento determinado uno se pregunta, ¿hay que seguir sacando información? Sí hay que seguir sacando información, porque en realidad, como buen tema nuevo que es, cada día vamos aprendiendo un poquito más. Entonces, hay aspectos, digamos, que se están haciendo clásicos ya del tema, como el aspecto de censos, el aspecto de cuantificaciones, etc. Pero, por ejemplo, el aspecto de degradaciones y de consecuencias fisiológicas de la degradación de plásticos es un tema sobre el que se está aprendiendo día a día. Hoy es más o menos cotidiano encontrar bibliografía de este tipo, libros sobre basura marina antropogénica, microplásticos, contaminantes microplásticos, reuniones sobre microplásticos en ambientes particulares, libros que evalúan el impacto de la basura marina, el impacto de las fibras y de los microplásticos, etcétera, etcétera. Este tipo de evaluaciones son las que van haciendo que nuestro nivel de conocimiento vaya creciendo, y por lo tanto las recomendaciones que se le pueden hacer a las otras dos patas, al área de gestión política fundamentalmente, pero también la bajada de conocimiento y de información para el público, son dos puntos que sin este desarrollo serían inútiles. ¿Y cómo estamos en Argentina con el tema? ¿Qué se está haciendo? Afortunadamente hay unos cuantos grupos trabajando. Particularmente en el área donde a ustedes más les interesa, que es el área de aguas continentales, hay muchos grupos. Uno de los más grandes y los que tiene más tradición es el grupo de Martín Blettler en el INALI, en Santa Fe, que es tal vez uno de los grupos que tienen más experiencia y más antiguos en Argentina. Ellos trabajan sobre la cuenca del Paraná, por lo menos lo que involucra a Argentina en la cuenca del Paraná, y trabajan tanto en macroplásticos como en microplásticos y fibras en toda esa enorme área.
También sobre el área del Río de la Plata y el área, digamos, un poco más pampeana, el grupo probablemente que más ha crecido en este sentido es el de Nora Gómez, de la Universidad del INALI, perdón, del INALI, del ILPLA, en la Universidad Nacional de La Plata, y este es un grupo también súper productivo y que está trabajando muy bien en ese tema. Acá les muestro la portada de algunos de los trabajos que han sacado recientemente y que muestran eso con mucha calidad. Yo me desempeño un poco más en el área marina y estuarial, como les contó Adonis hace un rato. Este es el primer trabajo que se hizo en la zona costera marina de Argentina, que es un trabajo que lideró Andrés Arias. Andrés Arias es un investigador del grupo que yo coordino. A mi criterio, uno de los investigadores jóvenes más capaces de Argentina, con un futuro fantástico. En este momento está en Alemania trabajando, y él lideró este trabajo, que fue el primero que encontró restos de microplásticos en el tracto alimenticio de las corvinas del estuario de Bahía Blanca. Entonces, esto mostraba no solo la presencia de microplásticos, sino la ingestión de esos microplásticos por peces del sistema. De hecho, cuando se analizaban tanto el músculo, el tracto alimenticio y las branquias de estos peces, encontraban todo esto, digamos, encontraban filamentos, fragmentos de plástico, láminas, pellets, etc. Y los tamaños eran también muy variados, pero los más abundantes eran los que estaban en el orden de 1 milímetro, que básicamente estaban muy ligados a las fibras, ¿no? Eran lo más abundante. También lo que hicimos fue intentar ver si este fenómeno se repetía en plataforma. Digamos, en el mar abierto también ocurría esto, y este es un trabajo que salió a fines del 2019, y también observamos que en los sedimentos de plataforma, casi llegando hasta el borde del talud continental, y además en los sedimentos de un área marina protegida, como es la zona externa del estuario de Bahía Blanca, se encontraban el mismo tipo de sedimentos. Fíjense la distribución, esto sería la entrada del estuario, y por la costa de provincia de Buenos Aires se veía una distribución de microplásticos súper abundante, con un fenómeno parecido al que vimos hace un rato. Digamos, los más pequeños, los que están tendiendo a ser materiales, perdón, los de tamaño más grande, estaban en menor cantidad, y los más pequeños estaban en una proporción mucho mayor. Esto significa que los plásticos se están degradando rápidamente, y que están generando muchas partículas de tamaño pequeño. También se encontraron en los sedimentos, que es lo que se ve acá, en los sedimentos se encontraba la misma distribución de compuestos. Justamente porque hay una cantidad muy importante de investigadores en este tema, lo que se hizo a través de CONICET fue organizar una red nacional de investigadores involucrados en el tema, que técnicamente se llama CEPIA. CEPIA es un consorcio de CONICET en el que participan unos 15 centros de investigación de CONICET, 6 universidades nacionales y varias organizaciones no gubernamentales. Y el objeto que tenemos es nuclear a la gente que está trabajando, los investigadores que están trabajando en el tema del impacto de plásticos. Esto es una agrupación que se formó en el 2019, CONICET le dio forma entre 2019 y 2020, y bueno, yo estoy trayendo la publicidad de esto, porque entre otras cosas en este momento me toca coordinar esta comisión. Justamente a través de CEPIA salió la primera revisión internacional que se hizo sobre los sistemas costeros del mar argentino y el impacto que le están generando los plásticos. Un trabajo que lideró Ana Ronda y que acaba de ser publicado, se publicó en junio del 2021, y es un trabajo que hace una síntesis realmente excelente.
Una de las ventajas que tiene este trabajo, o mejor dicho, de las cosas a destacar de este trabajo, es que además de investigadores de CONICET, hay gente de la Universidad de Córdoba, hay gente de la Universidad Maimónides de Buenos Aires, hay gente de varios institutos de CONICET, el Instituto de Oceanografía, el CADIC y el CECIMAR, por ejemplo, y hay gente del Ministerio de Medio Ambiente, que es uno de los que está promoviendo el desarrollo también de esta red. Esta red obviamente no depende del Ministerio de Medio Ambiente, sino del MINCIT, del Ministerio de Ciencia, porque, insisto, es de CONICET. Entre otras cosas, ¿qué estamos viendo a partir de esta evaluación que se hizo? Lo que lamentablemente ven acá en esta lámina de la derecha, digamos, los microplásticos los estamos encontrando en invertebrados, los estamos encontrando en crustáceos, en peces, en reptiles marinos y en mamíferos marinos. Entonces, es obvio que la transmisión trófica está llevando estos compuestos de unos a otros. La última pata que faltaba comentar era la acción social, digamos, la necesidad que la sociedad tome esto como un hecho propio. Esto en muchos lugares, sobre todo en las ciudades que están sobre el sistema costero, tiene un impacto importante, básicamente motorizado por ONGs u organizaciones intermedias que llevan adelante acciones de este tipo. Digamos, esto que yo les estoy mostrando son algunas fotos de campañas de limpieza, por ejemplo, que se hacen en las playas de Mar del Plata, de Puerto Madryn, de San Antonio, Playa Unión, y algunos, Tierra del Fuego, y algunos lugares continentales como Rosario, por ejemplo. Este grupo de Rosario es una ONG que participa de Sepia, del grupo que estamos llevando adelante. Esto es una situación muy importante, pero en realidad el éxito del compromiso social no va a estar en limpiar mejor las playas, sino en no ensuciar las playas. Cuando nosotros podamos convencer a la gente que no hay que tirar, digamos, que tirar la basura en las playas es lo mismo que tirarla en el living de su casa, si nosotros llegamos a producir esa sensación, entonces la chance de éxito va a ser mucho más grande. Bueno, entonces, ¿cómo podemos optimizar esa energía y esas voluntades de tanta gente que está interesada en esto sin generar desilusiones o evitando, digamos, expectativas incumplidas? El primer tema es poder generar políticas integrales en la escala que corresponda. Digamos, a veces esto se puede hacer en la sociedad de fomento del barrio, en la propia casa, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, o si podemos llevarlo a escalas más grandes, mejor. Pero ¿qué significa políticas integrales? Significa aprovechar ese conocimiento que estamos distribuyendo, al que estamos teniendo acceso, etc., apretar, si vale el término, a nuestros dirigentes para que tengan las legislaciones que correspondan y además hacer que esas legislaciones se cumplan. Todo esto junto sería el éxito. Los pasos intermedios serían el camino al éxito. El segundo es la creación de herramientas reales para llevarlas adelante. Nosotros no podemos pedir que los chicos del colegio solucionen el problema. Los chicos del colegio pueden ser una parte de la solución, pero la solución la tenemos que hacer todos juntos. Tampoco podemos esperar que los políticos lo solucionen solos, o los científicos lo solucionen solos, porque no van a poder, no hay manera. Entonces la única forma es que se dé esa integración que decíamos hace un rato. Hay un punto imprescindible, que ahí sí ya depende fundamentalmente de una de las partes, que es el sistema de control que garantice el cumplimiento de todo lo que se está haciendo. Este es un punto central. Y a lo mejor eso puede estar ligado a las ventajas que se puede dar, premios, digamos, que se pueden dar para los que promuevan, apoyan o cumplan adecuadamente esas normativas. Tal vez esto sea más efectivo que los castigos, que a veces los castigos en realidad lo que hacen es generar simplemente antipatía hacia ese programa. A mí hace un par de años me tocó representar a la Academia Nacional de Ciencias de Argentina en una reunión del S20 que se hizo en Tokio, en Japón. Y en esa reunión
se atacaban básicamente tres problemas. El tema de la reunión era los impactos sobre los ecosistemas marinos y la conservación del ambiente marino. Y fundamentalmente se identificaron tres problemas como los problemas más críticos, que era el tema de cambio climático, el tema de la sobrepesca y el tema de la contaminación, básicamente contaminación por plásticos. Se hizo una serie de recomendaciones y se identificaron algunos temas centrales que podían ser un inicio de una política integral como la que les estuve comentando hasta ahora, y se entregó ese documento al primer ministro de Japón, que es este señor que está acá muy sonriente en el medio de la foto. El primer ministro tomó ese documento, Japón hizo propio ese documento y lo llevó al G20, que se hizo 3 meses más tarde en Osaka. Y Japón presentó ese documento como propio, lo discutió con el resto de la gente del G20, que, digamos, lo aceptó con diferentes alternativas, pero Japón ya lo puso en marcha y hoy tiene este programa en desarrollo. Entiendo que esto es nada más que es casi como mostrar una mosca en la leche, digamos, es una muy pequeña inicio de solución, pero muestra que es posible concretar este tipo de cosas. Y además es posible concretarlo en países que tienen problemas muy serios en cuanto a calidades ambientales, a veces mucho más serios que los nuestros. Por lo tanto, me parece que así como un ejemplo, o como una demostración de ejemplo, vale. ¿Por qué podemos pensar que hay posibilidades, que hay un futuro que puede ser mejor? En principio, hay muchos países que están empezando a tomar medidas concretas. Por ejemplo, la Unión Europea a partir del 2019 prohibió el uso de microplásticos agregados a cosméticos, pinturas, detergentes, productos zoosanitarios para ganadería, medicamentos, etc. Eso fue aprobado a fin del 2019 y tienen tiempo hasta el 2024 para implementarlo a 100%, pero digamos, ya está en inicio de aplicación. Ustedes saben que hay una ley de envases que incluye el concepto que se llama economía con responsabilidad final, que está en este momento en discusión en Argentina, todavía muy discutida. No discutida por el tema justamente de los envases, sino en realidad lo que está generando más críticas es el tema de la rotulación de los envases. Pero, digamos, es un impulso que puede llegar a ser una cosa importante. Hay un impulso muy fuerte que se le está dando a los bioplásticos. Esto es un tema que me gustaría, aunque sea rápidamente, comentárselos. Los bioplásticos no son una solución. ¿Por qué seguir poniendo plásticos en el sistema? La única ventaja que tienen es que sus vidas medias son más chicas. Digamos, no duran 500 años, pero duran 30 o 40 o 50. Entonces, obviamente, ¿no? Cuando nos quieren vender el uso de bioplásticos, nos van a decir que hay bioplásticos que se degradan en un mes, y es verdad, pero no son todos los bioplásticos los que se degradan en un mes. Las cosas que yo veo positivo es que las campañas de información cada vez están aumentando más. Digamos, esta charla que estamos teniendo con ustedes se está repitiendo en muchos lugares por muchas personas y dirigidos a públicos muy diversos. Entonces, esa es una ventaja. Cuanto más gente conozca el tema y más gente hable del tema, va a haber, si me permiten la expresión, va a haber más ruido. Y cuando hay más ruido, hay más gente que empieza a interesarse en el problema. Y finalmente me parece que hay una situación que debemos tener absolutamente en claro sobre cómo tenemos que encarar estos problemas. Y está basado en el lema famoso ese de educar y no prohibir. Entonces, el tema es los argentinos, en general en todo el mundo, pero los argentinos en particular, conocemos muy bien que cuando se prohíbe algo, en realidad es casi una estimulación a que eso aumente. Entonces,
Me parece que más que buscar prohibir el uso de este tipo de compuestos, lo que tenemos que hacer es convencernos que usar este tipo de compuestos nos genera problemas, nos trae problemas y los problemas son cada vez más grandes y nos perjudica a nosotros mismos, que los hemos usado e incluido en el sistema general. Por lo tanto, campañas serias con una base comunicacional clara, con infraestructura disponible y resultados bien comunicados, van a ser una herramienta concreta, concreta prácticamente. Ustedes van a escuchar muchas veces el tema de lo que hay que hacer es aumentar el reciclado, hay que reutilizar, hay que reducir. Yo, una de las personas que más sabe de gestión ambiental, y que está sentada muy cerca mío ahora en este momento, siempre me insiste que lo más importante no son esas 3 R's, la cuarta R es la más importante, que es rechazar. Si nosotros no utilizamos estos compuestos, estos materiales, no tiramos basura, no generamos plásticos que van a los ambientes naturales, no va a haber microplásticos ni va a haber nanoplásticos en los sistemas naturales. Entonces, la herramienta la tenemos nosotros en nuestra mano y no necesitamos muchos políticos ni muchos dirigentes que nos vengan a dar una orden. En realidad somos nosotros quienes tenemos que hacer. Bueno, nada más, esto es lo que les quería comentar y ahora sí me gustaría charlar con ustedes